Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo todo en tus manos, Padre. Te ruego, te suplico que seas tú, Señor, quien nos hable en esta mañana, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Génesis capítulo 1, hermanos, nos habla cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que Dios creó, todo lo hizo con un propósito. Cada cosa que Él creó tiene un propósito divino, un propósito especial. Hay una razón, una causa, un motivo del por qué cada cosa que hizo. Los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la flora, la fauna, todo tiene un propósito. Es por eso que la Biblia nos dice que conforme Dios fue creando las cosas, conforme iba acabando cada cosa que se proponía hacer, decía: y vio Dios que era bueno, lo cual significa que era de bendición, que era de utilidad, que era de beneficio. Ahora, si los cielos y la tierra y las cosas que en ellos hay tienen un propósito, una razón, una causa, un motivo, y son de utilidad, de bendición, de beneficio, ¿cuánto más el hombre? ¿Cuánto más tú? Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana, de los propósitos que Dios tuvo al crear al hombre. En otras palabras, los propósitos que Dios tuvo al crearte a ti, al hacerte a ti, al formarte a ti. Veamos, número 1, el primer propósito es que el hombre conozca a Dios, que conozca a Dios como el Dios creador, pero también como su Dios personal. ¿Qué no hizo Dios? ¿Qué no ha hecho Dios para revelarse al hombre? Para que el hombre lo conozca. La creación nos grita que existe Dios. Las diferentes leyes de la naturaleza nos grita que existe Dios, la ley de la causa y del efecto. El efecto es la creación, la causa es Dios. Y la Biblia nos presenta en detalle cómo es Dios. La Biblia jamás intenta demostrar que existe Dios. La Biblia da por hecho que existe Dios. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está dando por sentado, está dando por hecho que Dios existe, que Dios es real, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. La Biblia nunca intenta demostrar que existe Dios. Es una verdad primaria, es una verdad grabada en la conciencia del ser humano. Así como no necesitas comprobar la ley de la causa y del efecto. Así como no necesitas comprobar la ley del tiempo. Así como no necesitas comprobar la ley de la gravedad. Porque es lógico que existe. Así es lógico que Dios existe. Sin embargo, hoy vivimos tiempos donde por todos los medios se busca sembrar la duda de que Dios existe. A través del relativismo moral, a través del ateísmo, a través de la teoría de la evolución, a través del matrimonio del mismo sexo, a través de culpar a Dios de todos los males que hay en esta tierra. Dicen, si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay tantos males? Cuando en realidad los males los produce el hombre y no Dios.
Por eso, cuán importante es conocer a Dios a través de la teología bíblica y no a través de la teología ideológica. O sea, a través de las ideas de los hombres, de lo que los hombres imaginan que es Dios. Entonces, el primer propósito de Dios es que el hombre lo conozca como el Dios creador, que Dios es creador de los cielos y de la tierra, creador de todas las cosas. Ese es el primer propósito que Dios tuvo al crear al hombre, que el hombre lo conozca, que tú lo conozcas, que no lo niegues, que no dudes de él. De hecho, la Biblia nos habla de lo injusto que es negar a Dios, y negar la existencia de Dios enciende la ira de Dios con consecuencias muy terribles, muy trágicas. Ahí en Romanos 1:18, si volteas conmigo a Romanos 1:18, carta a los Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí te habla de que hay algo que enciende la ira de Dios. Hay algo que provoca la ira de Dios. Hay algo que desata la ira de Dios. Y es detener con injusticia la verdad. ¿Cuál es esa verdad que es detenida con injusticia y que desata la ira de Dios, que enciende la ira de Dios, que desencadena la ira de Dios? El negar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Negar la existencia de Dios. ¿Cómo se niega a Dios? Bueno, a través del relativismo moral, a través de la teoría de la evolución, a través del ateísmo, a través de las diferentes acusaciones que se hacen contra Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite la muerte? Si Dios es amor. Todas esas ideas, todas esas teorías, todos esos pensamientos son injustos. ¿Qué provocan? Dudas acerca de Dios. Que la gente termine creyendo que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no es el creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, no hay excusa para no creer en Dios. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay excusas, porque Dios se ha revelado, dice. Dios se ha dado a conocer al hombre. El hombre no tiene pretextos, no tiene excusas, justificaciones, razones, argumentos para negar a Dios, para decir que Dios no existe. Dice, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo puede decir el hombre que no conoce a Dios? ¿Cómo el hombre se puede atrever a negar la existencia de Dios? Si dice aquí que Dios se ha revelado al hombre, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos grita que existe Dios. La ley de la causa y del efecto nos grita que existe Dios. La conciencia nos grita que existe Dios. El hecho de que cuando haces el bien te sientes bien y cuando haces el mal te sientes mal, nos habla de una legislación interna. Y para que haya una ley, tiene que haber un legislador. Dios es el legislador, quien estableció leyes dentro de ti en tu conciencia. El temor a la muerte revela que existe Dios y que quiere que te prepares para la muerte. El hombre, aún sin conocimiento de la Biblia, el hombre, aún sin conocer la Biblia, sabe que Dios existe. Para eso Dios creó al hombre, para que el hombre lo conozca. Ese es el primer propósito
del por qué Dios formó al hombre, hizo al hombre para que el hombre lo conozca. Negar la existencia de Dios, rebelarte contra tu Creador, dudar de Dios. Las consecuencias son tremendas, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, vienen tinieblas sobre los incrédulos, sobre los que dudan de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Terrible. No hay tiempo para explicar lo que cada versículo nos está diciendo, pero cada versículo habla por sí mismo. El primer propósito que Dios tuvo, que Dios se trazó al crear al hombre, es que el hombre lo conociera. El segundo propósito que Dios tuvo al crearte a ti, al hacerte a ti y a mí, es que entendamos que fuimos creados con un propósito. Es que si nos ponemos a pensar, hermanos, que todo lo que Dios hizo, los cielos y la tierra, los mares, los ríos, los árboles, las flores, los animales, que todo lo hizo con un propósito. Lo hizo porque eran de utilidad, eran de beneficio. Dios en su perfecta sabiduría, en su infinita sabiduría, en su eterna sabiduría, todo lo que vio que era útil, lo hizo, lo formó, lo creó. ¿Cuánto más el hombre? Si el sol, la luna, las estrellas tienen una razón de ser, hay una utilidad, hay un beneficio, hay una bendición en su creación. ¿Cuánto más el hombre? ¿Qué implica tu creación? Que no es un error, no es una equivocación, no es un descuido. Tu vida, tu creación, tu existencia no fue un error, no fue una equivocación, no fue un descuido. Dios te formó. Eso significa que tu creación era lo mejor para el mundo. El crearte fue un acto de sabiduría. Dios vio que era sabio, que era conveniente crearte, formarte. Dios vio que con tu creación el mundo sería beneficiado, el mundo sería bendecido. Se cumplirían los propósitos de Dios, de tal manera que crearte fue una decisión sabia e inteligente. Por todo lo que ibas a venir a significar y a representar en este mundo. Ibas a ser de mucha bendición, de mucha utilidad, de mucho beneficio. Muchos conocerían a Dios por medio de ti. Fuiste creado con un propósito. Dios tiene planes gloriosos contigo. Tiene planes maravillosos. Cuando Él decidió crearte, formarte, hacerte, se trazó planes, propósitos, objetivos, metas. Digamos, Dios tuvo ilusiones al crearte. Digamos, Dios tuvo sueños al crearte. Te creó con un potencial tremendo. Te dotó de bienes, de dones, de talentos, de virtudes, de cualidades. Decir que tú eres un bueno para nada es ofender a Dios. Decir que tú no sirves para nada es ofender a Dios. Decir que tú eres un inútil es ofender a Dios. Creerte que eres un fracaso, eres un fracasado, es ofender a Dios. Dios te creó con un potencial tremendo. Te repito, te dotó de sabiduría, de inteligencia, de virtudes, de cualidades, de dones, de talentos. Con tu existencia el mundo iba a ser bendecido. Con tu creación al mundo le iba a ir mejor. Ahí en Génesis 1:26, Génesis 1:26, Génesis 1:26, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
te hizo a su imagen. ¿Qué significa eso? Con valores morales. Los animales son amorales. Ellos no tienen valores morales. El hombre es moral. Es el único ser de toda la creación que fue hecho con valores morales. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa conforme a nuestra semejanza? Que Dios puso en ti algo de lo que Él es. Dios es bondadoso y Dios puso en ti bondad. Dios es amor y puso en ti amor. Dios es justicia y hay en ti un sentido de justicia. Dios es misericordioso y puso en ti misericordia. Dios es compasivo y puso en ti un corazón compasivo. Ahora, ¿por qué? Porque te hace a su imagen y conforme a su semejanza. Sigue diciendo el verso 26. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y señoré, que tenga autoridad. También significa que sea un ser libre, no esclavo, libre. Cuando Dios te creó, Dios te hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y Él dijo que tú debes señorear, tener autoridad, tener dominio, tener poder, tener control. En primer lugar, Dios quiere que señorees, que tengas dominio, poder, control, autoridad sobre el mal, sobre todo plan del diablo contra tu vida, que lo puedas resistir, que tú tengas la autoridad para reprender todo intento del diablo contra tu vida, para vencer todo ataque del diablo. Claro, en el poder de Dios, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso Él te dijo, para que señorees, tengas autoridad, porque el Dios te quiere libre, no te quiere que seas esclavo del diablo. Dios no quiere que seas esclavo del diablo, te quiere libre y que tengas dominio, control, autoridad sobre el mal. Señorear también significa tener poder, dominio, autoridad para hacer el bien. Dios te dio todo lo que tú necesitas para hacer el bien, para salir adelante, para ser de bendición, para ser útil, para ser ejemplo. Te capacitó. Tú naciste dotado por Dios para señorear, para tener autoridad, para hacer el bien, para tener poder, libertad, para hacer el bien. Señorear también significa tener poder, dominio, autoridad sobre tu propio cuerpo, tus pasiones, tus deseos, tus concupiscencias, tu carne. Dios quiere que señorees. Dios no quiere que seas esclavo del diablo, que seas esclavo del mal, que seas esclavo del pecado, de la carne, de tus pasiones, de tus deseos. Dios te hizo para que tú señorees, tengas autoridad, para que seas libre, que no seas esclavo de tus pasiones, de tus deseos, de tu carne, de tus concupiscencias. Dios quiere que señorees. Ese es el siguiente propósito, que señorees, que ejerzas esa autoridad que Dios te ha dado, que ejerzas ese poder que Dios te ha dado y que tú sometas, controles toda tentación del diablo y que tengas poder para hacer el bien y que tú sometas y controles tu carne, tus deseos, tus pasiones, tus concupiscencias. Dios te creó con el propósito de que señorees. ¿Qué más? Dice el verso 28. Solo la primera parte, el verso 28. Y los bendijo Dios. Esto es impresionante. Dios estaba tan satisfecho, tan agradado de la creación del hombre, de haber hecho al hombre, de haber formado al hombre, que los bendijo. En el momento en que los hizo, en ese momento los bendijo. La creación del hombre fue sellada con la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? Que la bendición de Dios en ellos garantizaba el bien. No la ausencia de problemas, de luchas, de ataques, de dificultades, pero sí la victoria, el bien. ¿Cuánto se agrada a Dios cuando forma a un hombre, a una mujer en el vientre de su madre? Desde ahí, Dios lo bendice. Desde ahí, Dios le da su bendición, le concede su bendición. Desde ahí, Dios se agrada, se complace tanto en esa nueva creación que le da su bendición. Hermano, hermana, cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre, Dios te bendijo. Dios te bendijo. Dios te dio su bendición. Por eso Dios se fijó metas, planes, tuvo sueños contigo, ilusiones, porque al bendecirte sabía que sus propósitos iban a cumplir y que ibas a ser de tremenda bendición a este mundo que muere.
Dios no te creó para ser un fracasado, un inútil, derrotado. Dios te hizo para que vivieras una vida victoriosa, para que fueras de gran bendición, de gran utilidad. Hermano, hermana, el día que fuiste formado en el vientre de tu madre, ese día Dios te bendijo. Ese día Dios te bendijo. Tú naciste bajo la bendición de Dios. Tú naciste bajo la bendición de Dios, pero creciste y el diablo hizo todo para que esa bendición de Dios no se hiciera patente, no se hiciera manifiesto, no se hiciera visible, no se cristalizara, no se hiciera una realidad. Te sedujo al pecado, te tentó y caíste en el pecado. El pecado es lo único que hace que la bendición de Dios se detenga sobre tu vida. En muchos de los que me oyen, siendo honestos, sinceros, transparentes, la bendición de Dios en tu vida está detenida. Está detenida. Muchos que me oyen, en una etapa de su vida, en un tiempo de su vida, cuando buscaron a Dios de corazón, experimentaron, supieron lo que era estar bajo la bendición de Dios. Supieron lo que era vivir bajo la bendición de Dios. Palparon la bendición de Dios. Fueron testigos de la bendición de Dios. No solo en lo espiritual, aún en lo material. Allí estuvo la bendición de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida matrimonial. Allí estuvo la bendición de Dios. Pero el diablo, que es un experto en robar la bendición de Dios, te sedujo, trajo tentación a tu vida y caíste. Y el pecado ha hecho que esa bendición esté detenida. Se cerró la llave, se bloqueó el canal. No está llegando la bendición, no está fluyendo la bendición en tu vida. Es por eso que el profeta Joel, hablándole al pueblo, les dice que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de todo corazón. Y les dice, y Dios les va a restituir la bendición. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios se los va a restituir. Porque Dios quiere que vivas bajo su bendición. Dios quiere que vivas bajo su bendición. Te creó con esos propósitos. El día que te formó en el vientre de tu madre, ese día te bendijo. Pero muchos no están experimentando la bendición de Dios. Al contrario, viven vidas dolorosas, tristes, trágicas, lamentables. No tienen la paz de Dios, el gozo de Dios, la libertad del Espíritu. No tienen el respaldo de Dios, ni en lo espiritual ni en lo material. El propósito de Dios es de que tú vivas bajo su bendición. Vivas bajo su bendición. Te creó para que cada día disfrutes de su bendición. Por eso el salmista David, ahí en el Salmo 23:6, si volteas conmigo al Salmo 23:6, libro de los Salmos, capítulo 23, verso 6, libro de los Salmos 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien, o sea, la bendición y la misericordia me seguirán. ¿Por qué dice eso? Porque David sabía y entendía que desde que fue formado en el vientre de su madre, Dios lo bendijo, que Dios desde ahí le dio su bendición. Y mientras tú camines con Dios, busques a Dios, ames a Dios, tú vas a estar bajo su bendición. Por eso entiendes por qué el diablo a fuerzas quiere que peques. Hace todo para que peques. Te sirve el pecado en bandeja de plata. Te seduce, te presiona, te invita a pecar todos los días, porque él sabe que de esa manera la bendición de Dios sobre tu vida se apaga, se detiene. Vives bajo la bendición de Dios o hay una ausencia de la bendición en tu vida. Dios te quiere bendecir, hermano, hermana, que te quiere bendecir primeramente en tu vida personal, después en tu vida matrimonial, tu vida familiar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, y no se diga en lo espiritual. Te quiere bendecir para que seas de bendición, para que la obra de Dios sea beneficiada con tu existencia, con tu vida, para que los propósitos de Dios se cumplan. Dios te creó bajo bendición, te dio su bendición. Si hoy la bendición de Dios está detenida en tu vida, haz un alto, arregla cuentas con Él, arrepiéntete, conviértete y se va a volver a abrir esa llave de la bendición, se va a destapar ese canal y va a empezar a llegar
y a fluir la bendición de Dios en tu vida. ¿No lo quieres? ¿No lo deseas? Siguiente propósito, hermano, que Dios se trazó al crearnos, al crear al hombre, al crearte a ti, al crearme a mí, es guardarnos y librarnos del mal, del diablo. Llama mucho la atención cómo cuando Dios creó a Adán y a Eva, manifiesta este propósito, pero llama mucho la atención la forma, el medio que Dios estableció para guardarlos y librarlos de las artimañas del diablo, de las trampas del diablo, de la astucia del diablo. Y la forma que Dios establece desde un principio para guardar al hombre del mal no pudiera gustar a muchos. Incluso pudiera ser que muchos no pudieran estar de acuerdo, porque no les conviene. Pero quieres ver el medio que Dios estableció, la forma y la manera que Dios estableció para guardar al hombre, a la mujer, del mal, del diablo, de la tentación. Génesis 2:15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es la forma que Dios estableció para guardar a Adán y a Eva de las artimañas del diablo, de la astucia del diablo, del plan del diablo? Número 1, dándole trabajo, manteniéndolo ocupado, activo. Y segundo, dándole reglas, dándole mandamientos, dándole ordenanzas. Dice el verso 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Aquí ya vemos la forma, la manera en que Dios establece, que te repito, tal vez a muchos no les guste, no les parezca, no les agrade, pero es muy evidente que Adán y Eva ya tenían una relación personal con Dios, ya caminaban con Dios, amaban a Dios, disfrutaban a Dios, estaban bajo la bendición de Dios, pero eso no era todo. Dios vio que era necesario, importante, imprescindible, conveniente que estuvieran activos, comprometidos, trabajando y sujetándose a las reglas de Dios. Y sujetándose a las reglas de Dios, obedeciendo los mandamientos. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: hermanos, hermanas, el trabajo es un medio de gracia. El trabajo es una bendición. Cuando una persona está comprometida, vive activa y obedece los mandamientos de Dios todos los días, tiene en su corazón las reglas, las ordenanzas, los mandatos de Dios, no va a caer, no va a caer. Si volteas conmigo allí a 2 Tesalonicenses 3, 10 y 11, 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 dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¡Qué palabras del apóstol Pablo! ¡Qué palabras! Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Hermanos, hermanas, aquí está hablando de lo material, no de lo espiritual. No está hablando de un trabajo espiritual, está hablando de un trabajo material. Todos los hermanos y las hermanas deben tener un trabajo formal. ¿Cuál es el trabajo de los que están en etapa de estudiante? De los que están estudiando, de los que están en la escuela, ya sea kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pues ese es su trabajo, el estudio.
Ese es su trabajo, estudiar. Pero en el momento en que ya terminan su carrera, deben buscar un trabajo formal. Hermanos, hermanas, no trabajar es pecado. Una mente ociosa, una mente que no está ocupada, es presa fácil del diablo. No en balde te habla la Biblia que la causa y la razón por la cual David adulteró fue porque estaba de vacaciones. Todo el ejército de Israel se había ido a la guerra, a la batalla, y él se quedó a descansar, a relajarse. O sea, él se sintió que tenía derecho a descansar. Él se sintió que tenía derecho a tomarse unas muy buenas vacaciones, pero era tiempo de guerra. Él debió haber prescindido de ese derecho. Él debió haberse negado a ese derecho. La ociosidad es una puerta para el pecado. Es una puerta para el diablo, para que el diablo entre y haga pedazos tu vida. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y Primera Tesalonicenses 5:14, Primera Tesalonicenses 5:14, Primera Tesalonicenses 5:14, la primera parte dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ningún cristiano puede estar de flojo. Ningún cristiano. Una mujer casada, con hijos, las labores del hogar, que son muy pesadas. Ser ama de casa es un trabajo muy pesado. Criar hijos es un trabajo titánico. Pero nadie puede darse el permiso y la libertad de no estar haciendo nada. Hermanos, hermanas, si tú te llegas a jubilar, pues tú te jubilas en lo material, en tu trabajo, o sea, por ley, haciendo uso de la ley y de tus derechos legales. Bueno, tú te pensionas, tú te jubilas, ya estás pensionado, pero eso no significa que te vas a convertir en un flojo. Como ya recibes una pensión mensual, ya vas a estar de flojo sin hacer nada. Eso lo prohíbe la Biblia. Tú tienes que estar ocupado en algo donde desgastes tus fuerzas, tus energías, para que no tengas una mente ociosa. Yo he visto cómo muchos que se jubilan, es triste su vida. Se vuelven muy chismosos porque no están haciendo nada. La gente floja, la gente que no tiene un trabajo formal, peca contra Dios. Peca contra Dios. Por eso dice: os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. O sea, nadie puede estar sin trabajar. Todos deben tener un trabajo formal, una jornada normal de trabajo. Hay quienes se jubilan y están llenos de vida. Tienen 60, 65, llenos de vida, llenos de fuerzas, y ya están de flojos, con el pretexto de que ya trabajaron, de que ya están jubilados. Bueno, es lo que te dice la ley terrenal, la ley espiritual, la ley de Dios te dice: no puedes estar sin hacer nada, no puedes estar sin hacer nada, vas a terminar mal, le vas a abrir las puertas al diablo. Dios se desagrada de la gente que no hace nada. No siempre las leyes terrenales están de acorde a las leyes espirituales, a las leyes de Dios, porque es la manera que Dios estableció para guardarte, que vivas trabajando, activo, comprometido y guardando los mandamientos. Guardando los mandamientos. Amén, hermanos. El hombre fue creado a imagen de Dios y Dios quiere restaurar imagen en tu vida. Dios quiere restaurar su semejanza en tu vida. De hecho, por eso es el arrepentimiento y la fe. Por eso Dios te llama que te vuelvas a Él. Porque Él quiere restaurar su bendición en tu vida. Quiere restaurar tu comunión con Él. Por último, el último propósito de Dios al crear al hombre. Dice ahí en Génesis 2:18. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Dice así Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El último propósito que Dios tuvo al crearte, que Dios tuvo al formarte, que Dios se trazó para contigo es suplir tus necesidades más íntimas.
suplir tus necesidades más personales. Dios vio las necesidades personales íntimas de Adán y las suplió. Hermano, hermana, no pienses que a Dios no le importan tus necesidades personales, tus necesidades íntimas. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa cada necesidad que tú tienes. Y Dios quiere suplirte esas necesidades. Él te creó para ser tu proveedor, tu ayudador, tu sustentador. Si alimenta a las bestias del campo, a las aves de los cielos, si viste a los lirios del campo, no te va a ayudar. No te va a ayudar a ti, que te creó bajo su bendición, que te creó con un propósito glorioso, precioso, maravilloso. ¿Cuáles son tus necesidades? Ve con Dios, habla con Él y dile: Señor, este es mi problema, estas son mis necesidades, estas son mis angustias, mis aflicciones, mis preocupaciones. Y vengo a ti porque tú eres mi único proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres mi ayudador, tú eres el que abres puertas, Señor. Dame tu bendición. Suple esta situación en mi vida. Suple esta necesidad, Señor. Solo Dios puede suplir correctamente cada necesidad que tú tengas. Cada necesidad, por más íntima que sea, por más personal que sea, solo Él te la puede suplir bien. Muchas veces en tus necesidades personales, en tus necesidades íntimas, el diablo te sugiere cómo suplirlas. El diablo te trae ideas y te dice: estas necesidades son legítimas, son legales, súplelas de esta manera. Mira, súplelas así. No le hagas caso al diablo. Dios conoce tus problemas. Dios conoce tus lágrimas, tus necesidades, tus angustias, tus aflicciones, tus tristezas, tus dolores. Dios conoce tus anhelos, tus sueños, tus deseos. Ve con Él. Porque Él quiere suplir tus necesidades. Él vio las necesidades en Adán, sus necesidades íntimas, sus necesidades personales. Él vio sus necesidades emocionales y Dios las suplió. No hay nada que Dios no quiera suplir en tu vida. Te creó para ser tu proveedor, tu sustentador, tu ayudador. No le hagas caso al diablo. No escuches la voz del diablo que te dice la forma y la manera en que tú puedes solucionar y suplir eso que te hace falta, eso tan personal, eso tan íntimo. Dios es tu Dios y ve con Él. Dios te ama y Él quiere restaurar en ti la bendición. Dios es bueno. Él quiere volver a bendecirte, quiere volver a ayudarte, quiere restaurar su bendición en tu vida. ¿Por qué no miras a Él ahora? El entender que Dios te creó bajo su bendición, que te dio su bendición desde el momento en que te formó en el vientre de tu madre. Eso te debe dar mucho ánimo, mucho aliento, mucha fortaleza, mucha fe. Eso le da sentido a tu vida, ilusión. Oh, hermanos, mira a Dios, voltea a Dios. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él te ama y te quiere ayudar. Él te ama y te quiere bendecir. Vuélvete a Él. De verdad, arrepiéntete, conviértete, comprométete con Él, arregla cuentas con Él. Deja el pecado. Deja tu vida de maldad y vas a experimentar a Dios en tu vida, su bendición. Vas a saber lo que es caminar con Dios. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias. Ahora entendemos los propósitos por los cuales tú nos creaste, Señor. En primer lugar, el conocerte, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Creador, Señor. En segundo lugar, que entendamos que nos creaste con propósitos eternos. Que si la creación, los cielos y la tierra fueron creados con un propósito, cuánto más nosotros. Por eso nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Nos creaste para señorear, para nosotros tener dominio. Dominio sobre el mal, dominio para hacer el bien, dominio sobre nuestra carne, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos. Nos creaste bajo bendición y con el propósito de ser bendición, de vivir en esta vida bajo tu bendición, y queremos hacerlo. Nos creaste para guardarnos y librarnos, dándonos trabajo, mucho trabajo, y dándonos mandamientos, Señor, ordenanzas. Queremos vivir siempre ocupados en lo que nos has llamado a hacer. No queremos nunca estar de ociosos, de mediocres, de flojos, sin hacer nada. Queremos siempre estar ocupados para no dar lugar al diablo, porque ahora sabemos que una mente ociosa
es una puerta del diablo, Señor. Sabemos que nos criaste con el propósito de suplir nuestras necesidades más íntimas, más personales. Solo tú puedes hacerlo. El diablo siempre nos va a sugerir, nos va a marcar el camino, nos va a decir cómo podemos suplir nuestras necesidades íntimas y personales. Pero nunca queremos hacerle caso al diablo. Ante nuestras necesidades queremos ir a ti, hablar contigo, porque tú sí sabes cómo suplir nuestras necesidades. Queremos, Señor, que tú restaures tu bendición en nuestra vida. Queremos que se vuelvan a abrir esas llaves donde fluía tu bendición. Queremos que se vuelvan a abrir esos canales que eran conducto, donde tu bendición llegaba a nuestras vidas, Señor. Restaura nuestras vidas. Queremos vivir bajo tu bendición. Queremos ser de bendición, Padre. Gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos hablado. Amén y amén, Señor. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura
criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. De mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. De amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tú le diste sentido a nuestras vidas, Señor. Señor, tú nunca quisiste que nos fuéramos de ti, Señor, porque tú nos creaste bajo bendición. El día que nos formaste, ese día nos diste tu bendición. Sellaste tu bendición en nosotros, Señor. Oh, bendito Padre, gracias por tan grande amor. Gracias por habernos vuelto a ti, Señor. Gracias por restaurar tu bendición en nuestras vidas. Gracias por esta nueva oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Muchas gracias, porque
Cuando nos volvemos a ti, esa llave que derrama tu bendición vuelve a ser abierta. Esos canales a través de los cuales llega tu bendición a nuestra vida son destapados y vuelve a llegar y a rebosar tu bendición sobre nuestras vidas. Tú le has dado razón a nuestra vida, tú le has dado sentido a nuestra vida. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Gracias. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. 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 Muchas gracias, Señor, por darle sentido a nuestra vida. Gracias porque tú le has dado vida, brillo a nuestro existir, Señor. Le has dado sentido a nuestra vida. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias. Por ti lo tenemos todo. Gracias por tu bendición sobre nuestra vida. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.